pero tú lo imaginas bien. Cuando vienes conmigo, mujer, gozando la noche al amanecer. La vida es sabrosa, vas a querer. Cuando vienes hacia mí, bailando música latina, es la mejor medicina para salir de esta rutina. Oye, ven pa' acá, bailando eres fuego pa' apagar. Ven que quiero besarte sin parar. Tus labios me provocan, el cielo tocar. Ay, qué sabrosa es esta vida. Tú y yo bailando hasta el amanecer. Sube la música latina, que nadie sabe qué va a suceder. Ay, qué sabrosa es esta vida. Tú y yo bailando hasta el amanecer. Sube la música latina, que nadie sabe qué va a suceder. Ay, qué sabrosa es esta vida. Tú y yo bailando hasta el amanecer. Sube la música latina, que nadie sabe qué va a suceder. Dámelo. Ay, qué sabrosa es esta vida. Tú y yo bailando hasta el amanecer. Sube la música latina, que nadie sabe qué va a suceder. Ay, qué sabrosa es esta vida. Tú y yo bailando hasta el amanecer. Sube la música latina, que nadie sabe qué va a suceder. Click. Up in the click. Up in the club in the click. Click. Up in the click. Up in the club in the click, 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 click. Click, 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 click. Up in the club in the click. Up in the club. Up in the up in the club in the click. 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 Up in the club in the click, 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 click. Up, click, up, click, up. Hola, bienvenidos a todos. Me llamo Dina Chelminsky. Estoy aquí no por mis credenciales económicas, sino porque por lo visto soy la única adulta mayor dispuesta a debatir al tú por tú con dos personajes brillantes, aterrizados, simpáticos, que además son millennials. Los presento no porque necesiten mucha presentación, pero los presento por educación. Fernanda Dudet es especialista y consultora en comunicación digital estratégica y redes sociales
creando contenidos inteligentes, pero humorísticos en redes. Como consultor de comunicación ha trabajado en las empresas más grandes de México, así como en muchos movimientos civiles y ONGs. Fernanda, bienvenida. Gracias. Jeru Correa, Jeru es DJ internacional, publicado por los mejores labels y que ha participado en los mejores festivales a nivel mundial, cuyos nombres emocionaron a mis hijos, yo no los conozco. Radio host, gamer, columnista de deportes en El Heraldo, conduce a los amigos de Jeru en DDC y crea contenidos para internet. Jeru, bienvenido. Ya me dio miedo el panel, pero bueno, vamos para adelante. Vamos a hablar de dos temas que quizás sean los dos temas menos millennial de todo el mundo, ahorro y retiro. Y tratar de contestar la pregunta, ¿a los millennials les cuesta trabajo ahorrar para el retiro? ¿Es un mito? ¿Es verdad? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué si están ahorrando? ¿Por qué no están ahorrando? Que les voy a decir, es un poco una pregunta un poco truqueada, porque no conozco ninguna generación, la generación X, los baby boomers, nadie para quienes el tema del retiro sea un tema fácil. Siempre es un tema que en cuestión de finanzas personales y en cuestión de decisiones financieras batallamos muchísimo con él. Pero bueno, ahora son los millennials los que están en la silla de los reflectores y pues vamos a platicar de este tema. Si les parece, vamos a hacer esto de una manera más ágil. Aquí todos preguntamos y todos contestamos. No hay preguntas correctas, no hay verdades universales. Entre todos vamos a tratar de encontrar el diálogo y a lo mejor con este diálogo tratar de que la gente se involucre y por lo menos, si no vamos a dar las respuestas a la verdad de la vida, que nos entre este gusanito a todos de por qué tenemos que empezarnos a preocupar por el retiro, qué podemos hacer para ahorrar y cuál es el camino para resolver todas nuestras dudas. Vamos a empezar rompiendo el hielo con una pregunta que no tenga nada que ver con el retiro, nada más para conocernos un poquitito más. Así es que, primera pregunta, ¿cuál es el peor desbarajuste, error, vergüenza que han pasado en redes sociales o medios electrónicos? Uy, ¿cuánto tiempo tienes? O sea, eso me dedico. El peor. Esa es mi pasión. Mira, tengo un canal donde entrevisto personas, en elecciones me tocó entrevistar a políticos de todos lados, y pasó en una situación de que llegó una persona que según yo era un candidato, porque había dos candidatos que tenían el primer nombre, se llamaban Eduardo, los dos, supongamos, ¿no? Entonces me dijo, ¿vas a entrevistar a Eduardo? Yo dije, claro, el que va por candidato a gobernador, porque soy así de relevante, ¿no? O sea, con mis 6,000 seguidores, ¿cómo no me van a escuchar? Y entonces no había visto fotos de estos porque era del partido que nadie pelaba, así como de, órale, tú juega y entretente, ¿no? No tienes nada que hacer estos 6 meses. Entonces yo empecé a entrevistar a Eduardo y a la mitad de la entrevista, yo y mi equipo, porque también mi equipo se equivocó, nos dimos cuenta que no era ni del partido, ni por el cargo, ni nada, pero, o sea, se ve en la entrevista cómo se me va cayendo la cara. Yo, ¿ahora qué le pregunto a esta persona? ¿Quién es? ¿Cómo está en nuestro estudio? ¡Qué miedo! Y eso fue de los más recientes, bueno, de los que más recuerdo porque está en video mi cara de, oh Dios mío, acabo de cometer un gran error. Jeru, ¿tú? Híjole, yo tengo varias, pero creo que les voy a platicar cuando nos peleamos con Bolivia. Hace algún tiempo estaba en un programa que se llamaba Gente de Confianza y decíamos puras tarugadas. Y por ahí no recuerdo a quién se le fue decir que si alguien nos veía en Bolivia, que no tenían internet, que nos aventaran una señal de humo. Total, esto al parecer en Bolivia se hizo súper viral. Todavía hay videos por ahí de reaccionando a Gente de Confianza y lo que dijeron. Salimos en todos los periódicos de Bolivia y la verdad es que fue por una tontería, porque en realidad obviamente sabemos que en Bolivia había internet. O sea, fue más bien como por hacer un pequeño chiste y nos enemistamos con todo un país. Nos tiraron la página de Facebook, nos llegaron, no sé, pues bastantes miles de mensajes. Me pareció un poco chistoso. Y ahora estás vetado de poder ir a Bolivia, ¿verdad? Así en la lista de personas que no pueden entrar. Pues mira, la realidad es que no tengo planeado ir a Bolivia, entonces estamos bien todavía. Evidentemente lo mío es algo mucho más cotidiano. En un correo entre mamás de la escuela, que había una mamá que ya no soportaba yo y que quería hablar mal de ella con otra mamá.
en vez de un reply, evidentemente puse un reply all. Y enmendaste, dijiste, es que yo soy muy directa y la confrontación me gusta hacer cara a cara, no digo nada a espaldas de nada. Te pido una disculpa por el lenguaje, porque definitivamente el lenguaje estaba no apto para un foro de la Amafore, pero tengo toda la razón en lo que estoy criticando. En fin, ya que sabemos cuáles son los enemigos que cada uno tenemos en este mundo, vamos a empezar. Me gustaría hacer un disclaimer, sobre todo para la gente del público que puede escribir las preguntas que quieran en el Q&A y vamos a tratar de contestar. Podemos hablar de todo, podemos tocar todos los temas, podemos usar cualquier lenguaje. Me gustaría mantener esto propositivo, no meternos al tema político, porque podemos perder el tiempo hablando del tema político, pero en nada va a beneficiar hablar de cosas que no podemos controlar, cuando podemos hablar de cosas que sí podemos controlar y tenemos que hacer en torno a nuestro retiro. Entonces, empecemos con ahí. Empiezo yo, si quieren empiezo yo, después Fer, después Jeru, después tomamos una pregunta al público y así nos las vamos pasando. ¿Qué es lo que más miedo les da de la vejez? Sé que ven la vejez. Empecemos, doble pregunta. ¿Qué edad es ser viejo y qué es lo que más miedo les da de la vejez? Ay, bueno, yo cada vez voy corriendo la línea, ¿no? O sea, cuando tenía como 20, decía, ay, esas de 30 ya están. Y ahorita que tengo 35, digo, no, o sea, yo veo mujeres de 50 y están increíbles. Y como que cada vez voy aventando la línea más allá conforme voy creciendo. Entonces creo que cuando tenga 60 voy a decir, los de 80 son unos cachorritos, míralos, todavía tienen una vida delante de ellos. Entonces creo que esa parte de ir aventando la línea y no es ser consciente de la edad que tal vez tengo y la vida productiva que todavía me queda, me hace creer que soy joven. Y creo que precisamente ese es mi terror, o sea, no poder seguir produciendo o no ser vigente, y no vigente en el sentido de ser popular, sino cuándo puedo dejar de ser útil en lo que hago. Ok, para mí, yo creo que lo que más terror me da de la vejez, y fíjense que cambió bastante mi perspectiva de un tiempo para acá. Tengo una bebé, ¿no? Entonces, la realidad es que soy uno antes de la bebé y soy otro después de la bebé, ¿no? Entonces, desde que nació la bebé, la verdad es que yo creo que mi máxima preocupación es no dejarle algo a ella, ¿sabes? O sea, como que yo en lo personal paso en segundo plano y la bebé sí me hizo preguntarme algunas otras cosas, ¿no? O sea, parece tal vez de este papá psicótico, pero sí me gustaría que tal vez ella, o sea, no tanto preocuparme por mí, sino que ella no le falte nada, ¿sabes? Y en el tema de la edad, la realidad es que convivo con mucha gente más chicos que yo, por ejemplo, con muchos DJs, ¿no? También, ahora que soy gamer desde hace un mes, pues también hay otro tipo de público. Entonces, yo creo que hoy en día la edad para lo que yo hago realmente no es una limitación, ¿sabes? O sea, no es como, por ejemplo, yo no juego fútbol, ¿sabes? O sea, no voy a ser futbolista profesional. Yo creo que ese tema de las edades ha ido como que rompiendo barreras hoy en día cuando ya tienes un abanico de oportunidades para hacer absolutamente muchas cosas y son muy pocas cosas las que se pueden hacer con juventud o no. Entonces yo creo que el tema de sentirte viejo tiene mucho que ver con cómo piensas, ¿no? Absolutamente, o sea, es un estado de la mente más que un estado del cuerpo, pero el cuerpo también te empieza a cobrar factura. O sea, Sí, también justo. llega un momento en que tu capacidad de trabajar es mucho menos. Quiero contestar rapidísimo una pregunta del público. ¿No se supone que estos foros deberían de ser llevados por personas que sepan o cuando menos se interesen en el tema? Si estás hablando por mí, te platico un poco que soy. Soy economista, tengo una maestría en finanzas, tengo 25 años dedicándome al tema de finanzas personales. Tengo 4 libros publicados en temas de finanzas personales, 3,000 artículos y a lo mejor he dado 500 conferencias en temas de finanzas personales, entonces yo creo que sí me califica para esto. Y si te refieres a los panelistas, yo creo que el grave error que hemos cometido en el tema de finanzas personales es sentar en la mesa a hablar de dinero a puros expertos de dinero o matemáticos o economistas, dejando a un lado que el tema financiero es un tema que nos atañe a todos. Sea quien seas en la vida, tengas la edad que tengas en la vida, es un tema
al que todos nos tenemos que sentar en la mesa y todos tenemos que participar y todos podemos hablar y tenemos que hablar de eso, porque en el momento que le quites que le quitas la formalidad al tema de finanzas personales, las haces mucho más alcanzables para todos y las conviertes en un tema de debate y de acción para toda la gente. Y este es un tema, las finanzas personales y el retiro, que todos vamos a necesitar. Fer, tu pregunta. No, y creo que sumando un poco a lo que tú dices y hablando de las perspectivas, o sea, por ejemplo, yo puedo hablar desde mi postura como publicista, ¿no? O sea, o como publicista y como comediante, que es un poco lo mismo porque los dos nos dedicamos a observar aquellas cosas que son incongruentes o aquellos insights que hacen que las personas nos comportemos de cierta forma. Por eso los publicistas hoy en día trabajamos tanto con los sociólogos, psicólogos y filósofos, para entender cómo nos comportamos y qué pasa. Entonces, sí, tal vez no soy experta en finanzas y créanme, o sea, puede que mi manejo hasta haya sido cuestionable. Sin embargo, creo que en estos foros es interesante traer este insight de por qué los millennials, más allá del conocimiento técnico y financiero, por qué a veces hay ciertos factores sociales, políticos, económicos, hasta el cotorreo, porque una de mis preguntas era tal cual, o sea, ¿qué detonó que empiecen a cambiar, o sea, su perspectiva ante el ahorro? Si hablamos, por ejemplo, estrictamente de qué detona y hablamos de los millennials, dentro de investigaciones que me he hecho, porque he trabajado con marcas que están relacionadas a este tema, te das cuenta que los millennials tienen una característica, es que empiezan a empujar el ser papás muchísimo más tarde. O sea, a mi edad, mi mamá ya tenía 2 hijas, una hija de 11 años y la otra de 6 años. Yo todavía no tengo hijos. Y estos comportamientos se ven reflejados en, por ejemplo, la cultura de las plantas. ¿Por qué están de moda tanto las plantas o las mascotas? Porque al no tener hijos, esta necesidad intrínseca que tenemos de cuidar a un ser vivo, ya sea una planta o un animal, lo reflejamos, pero también afecta nuestras decisiones financieras porque tal cual como lo dijo Jeru, o sea, tú eres uno antes de ser padre y después de ser padre tus prioridades cambian. Entonces, creo que en ese sentido es muy enriquecedor cuando hablas de las finanzas desde una postura transversal y con ópticas múltiples. ¿O no sé qué opinas tú, Jeru? Sí, claro, a ver, la idea de foros como este es ver cómo piensan diferentes personas de diferentes ámbitos. O sea, al final del día, Fer y yo tal vez hacemos contenido para internet, pero no tiene absolutamente nada que ver los públicos que tiene uno, los públicos que tienes tú, los que tengo yo, el que tiene Adina. Entonces son recopilar durante esta sesión pues esta información que podemos tener que les pueda ser de ayuda al final a las personas que nos están viendo. Y entender que no hay soluciones únicas, que cada quien vive su vida financiera y hace sus planes financieros y tiene estrategias financieras múltiples. Y si algo te puede servir y si algo te puede ayudar y si algo podemos poner en la mesa, en la discusión, que por lo menos exista una discusión. O sea, porque el gran problema que tenemos muchos en cuestión de dinero es que es tan tabú todavía y me queda claro que ustedes lo pueden ver porque ustedes en sus redes sociales y en su vida probablemente hablan de absolutamente todos los temas. Sin embargo, hablar de dinero es muchísimo más tabú que hablar en redes sociales de sexo, de drogas, de cualquier cosa. Y yo creo que este es el objetivo principal de este foro. Sí, claro, y la realidad es que a nadie le gusta hablar de dinerito, ¿sabes? O sea, yo creo que es bastante personal y sobre todo porque muchas veces nos pueden cuestionar por la manera en la que administramos nuestro dinero, ¿no? Porque no hay como tú dices, no hay una realidad absoluta, ¿no? Absolutamente no hay una verdad absoluta. ¿Quién pregunta, Fer? Pues, o sea, yo quisiera como esa pregunta, o sea, ¿qué factores ustedes consideran son los que lo llevaron a tomar una nueva perspectiva ante el ahorro y cómo cambió? O sea, ¿cuál era su perspectiva antes y después? Jeru, sé que tú hablaste del tener bebé, pero no sé si quieras adentrar un poco en ese tema. Fíjate que yo siempre he sido bastante agarrado, ¿eh? O sea, soy bastante codo en lo que gasto y lo que no, porque la neta es que, a ver, yo trabajo desde los 16 años de manera profesional, por así decirlo, ¿no? Entonces, la realidad es que a mí
me ha costado bastante construir lo que tengo, desde invertir en mi estudio, que digo, como algunos pueden saber, pues no es cosa barata, ¿no? No es cosa barata. Entonces, la realidad es que desde siempre he sido bastante agarrado, bastante codo, ¿no? Y la realidad es que yo siempre he ahorrado en el banco porque no, digo, hasta ahorita que estamos platicando sobre esto, la realidad es que no, creo que tenemos muchos prejuicios sobre dónde invertir el dinero, ¿no? O sea, de repente nos bombardean con estos temas de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, ahora que salió esta película del Lobo de Wall Street, en donde lejos de, ahora sí, como hace algunos años salió el Lobo de Wall Street, en donde lejos de querer invertir tu lana, dices, oye, pero ¿quiénes son estos vividores, ¿no? Que juegan con el dinero de las personas. Entonces yo creo que hay muchos tabús alrededor de dónde invertir tu lana, porque al final de lo que vamos a platicar, que es sobre las Afores, pues es una inversión a futuro, ¿no? Y es esta parte que nos cuesta, o sea, creo que tu pregunta, y lo dijiste tú fuera al principio, este tema de aventar la línea y de ir postergando decisiones, que a fin de cuentas es lo que más afecta el ahorro hacia el retiro. Porque si quieres ahorrar para un viaje el año que entra, si quieres ahorrar para tu educación en un semestre, como que tienes las metas muchísimo más en la cabeza y te das cuenta que las tienes que empezar a hacer ya. Pero cuando hablamos del retiro, que el retiro para ustedes puede estar a 40 o a 30 años de distancia, se vuelve muchísimo más difícil establecer esta urgencia o si no urgencia, por lo menos el tener en la cabeza de necesito empezar a ahorrar para mi retiro, necesito ahorrar para mi retiro. De cierta manera, la existencia de las Afores como una prestación, por decirlo así, de las empresas, hacen que automáticamente, si es que te empleas en el sector formal, necesitas empezar a pensar en esto en el momento que entras a tu primer trabajo, porque automáticamente te tienes que inscribir en una Afore. Pero el ahorro para el retiro como que tiene una connotación muchísimo más amplia. Si vas a estar haciendo aportaciones adicionales, si vas a tener otros planes de retiro para tu retiro, este tema de ver el futuro enfrente de ti se vuelve muy, muy, muy difícil a cualquier edad y sobre todo a los millennials. Y odio tocar el tema millennial, siendo ya no millennial, porque siento que es como que el estereotipo, o sea, siento que es casi racismo de edad. Es como estereotipar una manera de vivir que ni siquiera sé si sea real, pero hay tres cosas que me llamaron la atención haciendo este análisis del estereotipo millennial, que teóricamente deberían de ayudar al ahorro para el retiro. La primera es la inmersión digital. O sea, ni una generación como la de los millennials ha estado a la vanguardia de la inmersión digital como empezaron ustedes. El segundo tema es el tema de la economía colaborativa, en donde compras menos y rentas más, lo cual de cierta manera te debería de dar mayor dinero disponible para empezar a ahorrar. Y el tercer punto es que son críticos y exigentes como ninguna generación en la historia. Y esas son tres características que deberían de ser mucho más proclives para ahorrar hacia tu retiro. Yo tengo una pregunta, pero quiero dar este background antes. Ahora, con los sueldos que hay en este país, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuánto es lo recomendable, Adina? ¿Cuánto nos recomiendas tú que debes ahorrar de ese sueldo? Pensando en que tienes que vivir, tienes que comer, tienes que divertirte, ¿sabes? O sea, tienes que poder vivir la vida, pero también tienes que pensar en esto. Mira, lo que dicen los expertos, o sea, si abres un libro de texto de finanzas personales, te dicen que trates de ahorrar entre el 10 y el 15% de tu ingreso que tienes después de impuestos, o sea, entre 10 y 15% de ingreso neto. Creo que más importante de cuánto estamos ahorrando es que se haga un hábito de ahorro, porque luego lo que pasa con muchísimos de nosotros es que nos ponemos en mente ese hábito de ahorrar y dices, este mes voy a ahorrar el 50% o el 30% de lo que ingreso, de mi sueldo, de mis ingresos, y te quedas tan quemado y tan asustado de todo, o sea, de lo mal que la pasaste, que no vuelves a ahorrar un peso por los próximos 5 años o por los próximos 10 años.
Entonces, más importante que cuánto estoy ahorrando cada mes, es decir, cada mes voy a empezar a ahorrar algo. Y de la parte que ahorre, una parte de ese ahorro tiene que estar destinada a el ahorro hacia el retiro, ya sea porque automáticamente me lo descuentan o porque estoy haciendo aportaciones adicionales o porque tengo un plan alternativo de inversión para el retiro. Es que eso es bien interesante porque si volvemos al tema de los millennials, o sea, no, porque a veces las generaciones, yo siento que las personas lo ven como, los millennials y de repente nació una nueva generación que su cerebro estaba configurado diferente, que eso no pasa. O sea, las generaciones se van marcando por temas sociales y culturales que modifican los hábitos y comportamientos de una generación que los hace tan diferentes a la previa que lo puedes ya denominar como un grupo particular, ¿no? En el caso de los millennials, yo creo que el reto del ahorro, porque también a veces el ahorro se percibe un poco como un lujo. O sea, me tengo el suficiente dinero extra o adicional para ahorrarlo, ¿no? Que se perciba que si es correcto no es otra cosa, pero así se puede percibir, ¿no? Ahora me sobra para poder ahorrar en vez de ahora tengo que separar. Y los millennials tenemos una situación complicada por múltiples factores. Somos la generación que le tocó la recesión, que aunque impactó principalmente en Estados Unidos, en México salimos muchos, o sea, cuando yo salí de la universidad, yo me acuerdo que a los que tenían trabajo los corrieron a todos porque de repente no había chamba y si te daban trabajo era por 3 pesos y tardó en recuperar a poder tener un sueldo digno en mi generación. El modo de trabajo también cambió porque aunque estoy de acuerdo que esto no es la realidad de todo México y muchas personas siguen en un trabajo habitual donde tú entras y durante toda tu vida estás en esa empresa, se te garantiza un sueldo, por un lado está creciendo esto de los freelancers o el trabajo como no tan formal, no estoy hablando del informal de en la calle, sino que el freelancer a veces también es un trabajador medio informal, donde no estás generando una antigüedad, donde no tienes una empresa, como a diferencia de tus padres, que chance ellos te enseñaron a ahorrar, bajo el esquema que a ellos les tocó, donde trabaja toda tu vida en una empresa, vas generando un plan así asado. A nosotros nos tocó totalmente diferente, o sea, de estrictamente estar en nómina en más de, o sea, yo también llevo trabajando los 18 años, más de 15 años que llevo trabajando, en nómina nada más he estado 18 años, 18 meses de toda esa época que he tenido trabajando, el resto he estado en mis propios términos. Entonces, tenemos este tema de la recesión, tenemos este tema de que nos ha impactado, o sea, esos golpes de que esa crisis financiera que nada más sucede una vez en la vida, los millennials de entrada ya nos tocó 2 y en nuestra juventud. Entonces, eso posterga el que podamos comprar casa, que es otra cosa, ¿no? Luego tienes que estar rentando, ¿no? Que te impide poder ahorrar o invertir en un patrimonio. Entonces, son muchos los factores que se les están sumando a los millennials que los hace cada vez más difícil que podamos como que ahorrar. Y eso agregado a los hábitos de consumo donde tenemos que reconocer que personas como Jero y yo jugamos, donde ahorita la felicidad sí está, por un lado, asociado a experiencias, entonces la gente tiene la necesidad de viajar más porque cree que así va a ser feliz, pero también está asociado al tema de, es que yo voy a ser feliz si compro lo que X o Y persona presume que tiene en sus redes. Entonces, estamos en una situación muy fregada porque además no hay la suficiente información porque como han cambiado tan rápido las cosas, son muy pocas las personas que están entendiendo este cambio para poder educarnos, para de acuerdo a nuestras circunstancias, generarnos un plan de retiro. Mira, tienes toda la razón, se junta lo peor, o sea, el problema de los ingresos con el exceso de gasto, el problema de los ingresos es un tema externo, el tema de gasto es una responsabilidad de cada quien. El grave problema es que nos vamos a enfrentar, ustedes después que yo, pero todos los que estamos acá, en 30, en 35 o en 40 años, un día a retirarte y decir, chin. Si hubiera sabido hoy, o sea, si hubiera sabido hace 30 años lo que sé hoy, hubiera tomado decisiones diferentes. Porque nadie te va, o sea, nadie te va a financiar el retiro. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo poder cambiar esta mentalidad de todo lo que está mal hoy, que hay muchísimas cosas mal hoy, a poder tener una visión de muchísimo mayor plazo? Digo, lo primero que hacen todas las crisis, y se van a dar cuenta en lo que estamos viviendo hoy, es que te ponen una pared enfrente de la cabeza y decir, solo puedo pensar en el corto plazo. Pero realmente lo que hemos hecho por los últimos años es pensar constantemente en los cortos plazos. Y para el ahorro no hay manera de solventar el retiro, si no empiezas a ahorrar desde pequeño o lo antes posible.
¿cuánto hay que meterle, Adina? O sea, la realidad es que, o sea, yo creo que a la gente se le convence con cifras, ¿sabes? O sea, hablando un poco de los millennials, yo creo que el millennial, como bien dijiste, es todólogo, ¿no? Y el millennial podría echarle muchas ganas para poder trabajar tal vez en la mañana de una cosa y en la tarde de otra cosa, o se inventa mil cosas, pero yo creo que si nos ponen ejemplos concretos sobre, a ver, si meto tanto, gano tanto, yo creo que eso es lo que le haría más sentido a la gente, porque al final del día no mucha gente confía en las instituciones bancarias, por X o por Y, que porque te clonaron una tarjeta, que porque pagaste por internet y te pasó algo, que porque no te devolvieron lo del Uber, que porque entonces, o sea, ¿cómo confiar en la institución y qué ejemplo nos puedes dar de cuánto ahorro por cuánto puedo tener? Como para que por lo menos a mí y a algunos nos haga sentido meterle ahí dinerillo. Ok, yo creo que acá hay dos preguntas en cuestión de números. El primero es cuánto necesito tener ahorrado, la primera pregunta, y la segunda pregunta es cómo voy a conseguir llegar a ese punto que necesito tener ahorrado. Lo que necesitas tener ahorrado básicamente depende de cuánto estás gastando hoy por hoy, de tu nivel de vida. Hay varias calculadoras por internet, ahorita podemos poner algún link, en donde te pones, haces un estimado de si hoy gasto tanto, cuánto voy a necesitar para vivir tantos años en mi retiro. Hoy gasto tanto, me quiero retirar a tal edad, tengo tal perspectiva de vida, cuánto dinero voy a necesitar para mi retiro. Las cifras son de echarse para atrás, porque es con un dinero que vas a tener que vivir 20 años o 25 años. Y luego un tema que estábamos platicando cuando nos reunimos nosotros tres antes es esto de tener planes alternativos de retiro, y por alternativos estoy siendo muy irónica, que lo puso Fer en sus redes, de mi plan de retiro es morirme a los 60 años, o lo que platicamos de mi plan de retiro es que mis hijos me mantengan. Esos planes de retiro realmente no existen. Ahora, les voy a poner un ejemplo en cifras nada más para que la oigan y para que vean cómo a fin de cuentas el tema del ahorro es un tema de constancia. Imagínense que tenemos una persona de 40 años que pone en una cuenta de ahorros 10, vamos a poner en una cuenta de ahorros 10,000 pesos, ¿ok? Una vez, nada más por usar un número redondo. 25 años después, cuando se retire, va a tener alrededor, solo por haber depositado esos 10,000 pesos, como 100,000 pesos, ¿ok? Con los intereses, todo este tema del interés compuesto, ¿ok? Si esa misma persona, en vez de haber hecho ese depósito a los 40 años, lo hubiera hecho a los 25, nada más una vez, tendría a la hora de retirarse 250,000 pesos. Pero si esa persona decide, en vez de solo haber ahorrado una vez 10,000 pesos, ya sea a los 25 o a los 40 años, cada año desde los 25 ahorrar 10,000 pesos, que me queda claro que es una cantidad grande, nada más lo estoy poniendo como ejemplo, a la hora de ahorrar, a la hora de retirarse, va a tener casi 2 millones de pesos. O sea, empezar antes y la constancia son los dos factores más importantes en cuestión de ahorro para el retiro. O sea, el poder ser previsor, esa parte de ser previsores a todos nos choca, no importa la edad y no importa la generación, pero el poder ser previsor y empezar desde antes y empezar a tomar pequeños pasos, en vez de a los 55 años darte cuenta que no tienes un peso ahorrado para el retiro y te vas a retirar en 10 años, yo creo que es muchísimo mejor, bueno, no creo, matemáticamente, y las cifras confirman que es muchísimo mejor por este tema de los intereses compuestos, por más bajos que sean los intereses, empezar antes y ser constante. Ok. Ahora, el desconocimiento o la duda que hay sobre las instituciones bancarias o las instituciones financieras formales que lo dices, te la voy a poner muy fácil. La burra no era arisca, le hicieron a palos. Pero también tiene que ver con decisiones personales. También hay muchísimos errores que cometemos nosotros con el manejo de nuestra relación con las instituciones financieras, que también podríamos mejorar nosotros. Y no es por echarnos la culpa a nosotros, pero te voy a poner un ejemplo clarísimo y no tiene que ver con el ahorro, tiene que ver con las tarjetas de crédito. Muchas veces tomas una tarjeta de crédito, jamás leíste qué implicaban los intereses.
Si no pagabas, ¿qué implicabas? ¿Cuál era el mínimo mensual? Y un día te levantas, un año después o 2 años después, con una deuda que no puedes pagar. Y en parte sí, el sistema, o sea, en parte sí tiene que ver con que los intereses de una tarjeta de crédito son altísimos, sí, pero en parte también tiene que ver con que nunca leímos la letra pequeña, que no es El tan producto, pequeña, vaya, sí. de los productos. Entonces, tiene que ver también, en cualquier generación, a cualquier edad, con, te voy a decir cuál creo que es la palabra, asumir la responsabilidad financiera que tienes con tu vida. Así como a los 18 años o antes, tenemos que asumir una responsabilidad sobre nuestra vida sexual, una responsabilidad sobre nuestra salud en temas de alcohol, de drogas, de tabaco, etcétera, etcétera. También hay una edad en donde tenemos que empezar a asumir una responsabilidad financiera y empezar a tomar buenas decisiones. Creo. No, definitivamente, pues es que no, porque esa es otra cosa, o sea, el mundo no está diseñado para cuidar tu salud financiera. O sea, probablemente si tienes la suerte de tener familiares cercanos o algo así que te echen la mano, okey, pero, eh, somos muy individualistas en este sentido, o sea, las empresas están pensando cómo hacer dinero, el banco está pensando cómo hacer dinero, o sea, todos estamos metidos en lo nuestro, entonces, si tú, o sea, si tú no eres tu principal defensor, o sea, si ves que la tarjeta de crédito tú crees que es un paro para ayudarte a como que manejar tu dinero, pues no, o sea, tienes que pensar que ahí hay un negocio y tú tienes que decir: 100%. "¿Cómo me cuido yo?". O sea, 100%. Pero en todos los aspectos de la vida. Y te todo. voy a decir cuál es lo irónico, que estamos hablando de cómo me cuido yo de las tarjetas de crédito y no estamos platicando, el tema de conversación no es cómo me cuido yo para tener un mejor retiro. Estamos tan omnibulados hacia lo que hay después de los 40 años o de los 50 años, que no estamos tomando esa responsabilidad de nosotros cuidarnos para nuestro retiro. Y te lo pregunto a ti, Jeru, que tienes una bebé que eventualmente va a crecer y se va a hacer una mujer y se va a hacer independiente. ¿A ti te gustaría que ella sea la responsable de mantenerte a ti en tu retiro? Pues a ver, no, o sea, no es lo que yo tengo pensado, ¿no? Pero a ver, es que hay varias cosas que me empiezan a hacer clic con este tema de las afores, ¿no? Entonces, tú estás hablando de estos 10,000 pesos. 10,000 pesos, más bien, ahorrar 10,000 pesos anuales nos podría dejar algo cool después de unos años. O sea, si le metes 833.33 pesos al mes para que sean los 10,000 pesos anuales, o sea, te hace sentido esa cifra, porque yo creo que a muchos sí les podría hacer sentido decir, bueno, voy a destinar 800 pesos, ¿sabes? O sea, no se oye tan terrible, ¿no? Se llama, o sea, hay, tú lo dijiste que si a los millennials les gustan las matemáticas, tiene dos palabras, interés compuesto, que es lo mismo que pasa con el ahorro adentro de las afores o el ahorro afuera de las afores. Estás generando dinero que está generando dinero que está generando dinero, lo cual te permite tener que hacer aportaciones más. Entre antes empieces y más constante seas, puedes hacer aportaciones más pequeñas y también tomar decisiones menos riesgosas. Porque luego también lo que pasa cuando tienes 55 años y te das cuenta que no tienes un peso ahorrado para el retiro, es que a lo mejor pues empiezas a tomar decisiones mucho más riesgosas dándote cuenta cuánto dinero necesitas. Y eso, o sea, creo que los puntos más importantes para el ahorro, para el retiro es empezarlo, son tres, empezar lo antes posible, ser constante y ser prudente en las decisiones que tomas. O sea, la prudencia creo que es una virtud financiera que no sale en El Lobo de Wall Street, que no sale en ninguna película interesante, básicamente es de documentales que nadie ve, pero creo que es una gran arma de decisiones financieras. Ok, y tengo otra pregunta. Eh, las afores, a ver, porque leí ahorita en el chat hace rato, bueno, ya se perdió por ahí el comentario, pero preguntaban si es seguro invertir en las afores. O sea, las afores invierten el dinero que tienen para generar estos rendimientos, ¿no? En las afores, lo que hacen las afores, bueno, las afores, las CIEFores, que son las administradoras del dinero, es reciben toda
hacen como un gran pool de todos los pequeños ahorradores, y de acuerdo a ciertos parámetros, de acuerdo a tu edad o a tus decisiones, invierten en ciertos instrumentos y los rendimientos te los dan a ti. Cobran cierta comisión y los rendimientos te los dan a ti. Ok. Y, por ejemplo, hablando en casos como los míos, que no trabajamos para nadie ni nada, ¿qué tan fácil es entrar en este sistema? Mira, puedes hacer aportaciones voluntarias, es relativamente sencillo poder hacer aportaciones voluntarias o siendo de dos maneras. Incluso si eres un trabajador empleado, hacer aportaciones adicionales a tu Afore, o si eres un freelancer, etcétera, etcétera, hacer aportaciones independientes sin necesidad de tener esta prestación laboral. Ok. O sea, realmente creo que el gran problema que existe en el ahorro para el retiro no es la complicación del trámite. Yo creo que es dos pasos antes. Es la complicación mental que tenemos en primero decidir si voy a hacer ese trámite. Si le voy a, o sea, le destinamos muchísimo más tiempo y muchísimo más cabeza a tomar otras decisiones y hacer otros movimientos financieros. Pero también porque no lo hablamos desde chavitos. O sea, desde chavito tú ves la película precisamente, ¿no? El Lobo de Wall Street, o vete a cualquier telenovela que hayas visto. O sea, se te vende mucho esta historia de que tú trabajas, haz cosas, y más ahorita con la cultura de que todos emprenden, que es el rollo, te vas a hacer rico. O sea, tú tranquilo, te vas a hacer rico, o te vas a casar con alguien rico, o algo, te vas a ganar la lotería, algo va a pasar que te vas a hacer rico. Y esa es, o sea, porque hay dos errores en la lógica de pensamiento que son normales. O sea, si el rollo cuando lo ves lejos, no tomas acción porque está tan lejos que no ves la amenaza, ¿no? Entonces, luego lo atiendo, ¿no? Y lo procrastinas. Pero luego también esta idea de que todos creemos que vamos a hacer ese 0.01% que logra la riqueza de la nada, entonces ya no te tienes que preocupar. Y es un tema un poco de la educación que nos dan, porque estamos acostumbrados a que en nuestras casas platiquemos, o sea, a ustedes les ha de haber tocado más de lo que me tocó a mí y a mí me toca ahora con mis hijos. En todos los manuales de buena paternidad y buena maternidad te dicen, desde chiquitos los tienes que hablar de drogas, desde chiquitos los tienes que hablar de alcohol, desde chiquitos les tienes que hablar de sana alimentación, desde chiquitos les tienes que hablar de sexualidad responsable. Nunca nadie te dice desde chiquitos, háblales a tus hijos de finanzas personales. Yo nunca hablé con mis papás de finanzas personales. Nunca. Entonces te haces independiente, tienes 25, tienes 30 años y dices... Es más, yo no empecé a hablar ni con mis amigos, o sea, te voy a ser muy honesta, yo empecé a hablar con mis amigos de finanzas personales hasta que algunos de ellos empezaron a tener hijos y que volteamos y decíamos, o sea, si yo no me puedo mantener a mí, este güey, ¿cómo va a mantener a otra persona? Y empezábamos a hablar así de, pero, o sea, ¿cómo le va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Y luego con este meme que hice, que ahí tuvo un poquito de alcance, donde dije que mi plan de retiro era morirme a los 60, mucha gente me empezó a escribir y decirme, también es la mía, y volteé con mis mejores amigos, o sea, y volteé con muchos amigos y les dije, a ver, ¿cuántos de ustedes están ahorrando? No te miento, Dina y Jeru, yo creo que les pregunté en total a unos 40 amigos cuántos tenían un plan de retiro. ¿Cuántos creen? Me dijeron que sí. 4. 1. 2. O sea, y nada más una amiga porque la conozco que es la más OCD, plan de retiro, gastos médicos, servicios funerarios, o sea, es una persona súper control freak, y otro amigo que coincidentemente su mamá es contadora y a mí me consta que es un tema que las finanzas se hablan en esa casa de manera un poco más holgada, o sea, hay un mayor quitaron este velo de misticismo de cómo se maneja el dinero en la casa, porque aquí también en México es mal gusto hablar de dinero. Claro. No hables de dinero. Entonces, hasta no se me hizo que fuera coincidencia que esas dos personas fueran las que ahorraban. A ver, y te voy a rebatir aquí, Jeru, porque ya saqué la calculadora y ya saqué datos, ¿ok? No son números míos, son números, podría compartir mi pantalla y es una calculadora sacada de internet, ¿ok? 10,000 pesos anuales, o sea, 833 pesos al mes. Al mes. Por 40 años, a una tasa de interés del 5%, o sea,
Al final del periodo tienes 1,276,982 pesos con 14 centavos. Ok, y eso te parece, a ver, yo creo que cada quien tiene que hacer su suma con cuánto vive. 100%. Y para saber si es bueno o no. Para eso, el cálculo matemático es un poquito más complicado. Ahorita trato de sacar otra calculadora mientras platicamos. Ahí el cálculo es un poquito más complicado porque tiene que ver con el valor a futuro del dinero que tienes, pero también hay 1000 calculadoras. O sea, por información y por manera de obtener información en la red no vamos a parar. O sea, si tú puedes hacer un cálculo de cuánto necesitas para tu retiro y ves ese número y ese número no te asusta y empiezas a aportar a tu Afore o a por lo menos a empezar a pensar en tu retiro, la verdad es que tienes atole en las venas. Oye, no, yo entré en un ataque de ansiedad, así de que saqué las gotitas de CBD porque el otro día me llegó una calculadora, está súper interesante, que es una calculadora de donde tú metes, o sea, cuánto llevas ahorrado, cuánto vas a ahorrar, metes los datos del plan, o sea, donde lo tienes, qué porcentaje te da, etcétera, etcétera, y te dice en qué país te podrías tú retirar y a qué edad, ¿no? O sea, dependiendo de un buen estado de vida. Entonces yo me metí y dije, no, con mi plan de retiro se me va a poder retirar aquí a los 40, 45 años en un país así todavía más tercermundista, pero bonito, así chulo, así ser la rica ahí del lugar pobre. Y metí la calculadora y así era de, usted tiene que seguir trabajando hasta los 85 años para vivir decentemente en el país más pobre del mundo. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué? Entonces entré en pánico, así que dije, no, y a partir de ahí sí fue como, o sea, por eso, ¿qué hago? ¿Dónde meto? Porque también es esta visión del emprendedor, de tú mete todo a tu empresa, entonces de repente, no, también tengo que meter en mi vejez. Oigan, yo tengo vagos recuerdos de cuando era joven, en donde los bancos tenían estas tarjetas de débito que te hacían sentir un niño señor, ¿no? Que era como cool. Y la verdad es que ya no, a ver, yo ya no he visto que haya este tipo de recursos como para los niños, pero sí creo que sería importante que tanto las instituciones como los padres y como la escuela generaran esto desde niños. ¿Por qué? Porque, a ver, me hace bastante lógica que 10,000 pesos que puedas meter, y por poner, digamos, con la misma cifra, pero los 10,000 pesos a los 59 años, si te quieres retirar a los 60, no valen lo mismo que los 10,000 pesos cuando tienes 20, ¿no? Entonces, o sea, sí habría que inculcar esto, joven que nos estás viendo ahorita, que es el momento ahorita de meterle el dinerillo. Ahorita es cuando tienes que meterle ahí, porque no vale lo mismo el dinero, o sea, los mismos 10,000 pesos cuando tienes 59 a lo que tienes ahorita. 100%. Pero es que yo creo que tenemos que hablar con los millennials en algo que entiendan. A ver, en vez de ahorrar 800 pesos, pues vas a ahorrar no sé cuántas cervezas artesanales al mes. O sea, te vas a invitar esta cantidad de cervezas artesanales, o te vas a invitar esta cantidad de plantas de casa, o te vas a invitar tantos boletos al Corona al mes. O sea, yo creo que, o sea, esa es mi propuesta para este foro. O sea, háblenos en términos que entendemos. Así, ¿cuántos Crocs tengo que ahorrar al mes para mi retiro? No, si estás comprando Crocs, estás haciendo un grave error, o sea. No planeo salir, esta es mi nueva normalidad, estoy asumiendo que de aquí no voy a salir un año. Así no ahorres para tu retiro, por favor. Es una gran forma de ahorro, te voy a decir por qué, porque si sales con Crocs nadie quiere socializar contigo, y si no socializas, no gastas en salir. Tienes toda la razón, eres un genio absoluto, absolutamente. Oigan, yo también creo, y a ver, es difícil lo que voy a decir, ¿ok? Yo creo que también los padres de familia no ayudan a que el hijo sea independiente y que pueda generar dinerito desde joven por esta sobreprotección que a veces puede haber, ¿no? Porque yo creo, o por lo menos yo lo vi con mis amigos, es raro el que haya trabajado desde morro que no haya tenido más que trabajar por necesidad, ¿sabes? Porque tenía que llevar lana a la casa, pero la realidad es que la mayoría de las personas empiezan a trabajar hasta que terminan una carrera. Yo creo que habría que normalizar, ¿no? Que los jóvenes, el joven que le gustan los memes de 15 o 16 se pueda buscar algún trabajo y que es completamente digno trabajar de lo que sea para irse acostumbrando a ganar dinero, ¿sabes? Porque pues al final
hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo terminé de estudiar a los 23, 24, después hice una maestría, después se aventó 2 años porque no encontró trabajo, porque tenía flojera después de haber estudiado tanto, y empiezas tu vida laboral a los 20, 28, 29, y ya perdiste tiempo para este ahorro. No, deja ya perdiste tiempo para ese ahorro. Trabajar no es solo tus conocimientos técnicos. Para trabajar necesitas aprender lo que es trabajar. Ujú. Y te lo voy a complicar un poquito más, que también tiene que ver con el tema del retiro. Porque a lo mejor el grupo más en riesgo de no empezar a ahorrar para su retiro son los emprendedores. También cuando hoy en día nos están pintando a todos la noción de todos podemos ser emprendedores. Y ustedes lo van a saber muchísimo mejor que yo. Ser emprendedor cuesta la vida entera. No todo mundo está preparado para ser emprendedor. Y ahorita hay esta visión general de todos pueden ser emprendedores, el emprendimiento es el camino. Es dificilísimo. O sea, ser emprendedor en este país es completamente difícil y no porque tengas una buena idea quiere decir que vas a ser un buen emprendedor. O sea, ser emprendedor es 1% una buena idea, 99% dejar de dormir, dedicarte. Y mucha gente que dice yo puedo ser emprendedor porque no me quiero emplear en la economía Godín, por ponerlo en una frase muy cliché, se da ahí empiezan también tus problemas de ahorro para el retiro, porque como emprendedor es muchísimo más difícil poder ahorrar y tener éxito en la mayor parte de los casos. Y tener esa disciplina de ahorro. De cierta manera, trabajando en el mundo corporativo, trabajando en el mundo formal, la disciplina de ahorro a lo mejor no es suficiente, pero ya la tienes en temas de ahorro para el retiro, por el tema de tu Afore. Pero siendo un freelancer, siendo un emprendedor, te rascas con tus propias uñas. Y Sí. no todo el mundo puede ser. No, hay una frase que uso que es, o sea, para comer bien y dormir mal, sé jefe, ¿no? Para dormir bien y comer mal, sé empleado. Para dormir de la fregada y comer de la fregada, sé emprendedor, porque el emprendedor es, y no es por desincentivar, o sea, porque yo toda la vida he emprendido, por eso estoy independiente. Pero si haces una serie de sacrificios que ahorita yo tengo que ser más ruda, por ejemplo, en qué invierto mi tiempo y todo, precisamente porque no tengo un sueldo, pero también yo veo el riesgo del emprendimiento y que sé que ese es otro foro, el que estemos vendiendo esa idea, estamos condenando a muchos a ser infelices, porque la verdad es que no solamente es que tengas una buena idea, tienes que tener un tipo de personalidad muy específico para emprender. Y hay personas que realmente podrían llegar a ser la mejor versión de su persona apoyando el proyecto de alguien más y no las hace ni menos valiosas, ni menos competentes, ni nada. A mí por eso me encanta este ejemplo de Iron Man, donde para mí Pepper es la máquina, o sea, sin una Pepper no funciona Iron Man, o sea, no podría concebir. Entonces, esta cultura se me hace muy fastidiosa porque también dentro de esta cultura va el juégalo todo, duerme en tu carro, deja tu cuenta en cero y ahora sí que Silicon Valley proveerá. Y pues Sí. Silicon Valley no proveerá porque Como la película esta de Will Smith, ¿no? ¿Dónde? El ¿The precio de la Pursuit of felicidad. Happiness? Sí, justo. Sí, entonces esa visión que te venden, porque además eso es lo que tenemos que ser honestos, o sea, la gran mayoría de los emprendimientos truenan y pierdes, o sea, yo he emprendido un chorro de veces y de todas las inversiones que he hecho, pues 2 han funcionado y el resto he perdido todo y trabajas años sin sueldo, o sea, a mí me ha tocado tener que sobrevivir, que eso es otra cosa, ahorras mucho y de repente 2 años no ingresas un peso porque lo estás invirtiendo en tu negocio. Claro. Oigan, aquí hay una pregunta de Anonymous. A ver, ya sé que no es Anonymous. Dice, Anónimos, hola, ¿me pueden contestar lo que ya pregunté 2 veces? Dice, ¿en qué conceptos que los jóvenes podemos ahorrar? Hay varios conceptos en la Afore, ahorro 12 y 6 meses y ACR. Eso no quiere, digo, no entiendo ese término técnico, pero yo creo que todos los jóvenes pueden ahorrar y es con lo que les dije hace rato, o sea, pónganse a trabajar está bien. Trabajar es horrible y por eso te pagan, ¿sabes? Pero al final del día creo que todos podemos encontrar ese tiempo para hacer algo, ¿no? Y hay dos cosas. No es solo ahorrar, y ahorita dijiste tú, ¿cómo le hacemos para ahorrar 833 pesos al mes?
eh, son 27 pesos diarios. Y si no quieres ahorrar 833, si quieres ahorrar 417, son 13 pesos diarios. O sea, la constancia pequeña es mucho más importante que las grandes cantidades ahorradas de un jalón, número uno. Y otro punto que es fundamental en el ahorro para el retiro, o sea, este dinero tiene que estar invertido. A lo mejor no en grandes temas o en grandes inversiones o en cosas muy sofisticadas, pero de nada te sirve tener el dinero A guardado bajo el colchón o B en tu chequera que no te da ningún interés. O sea, necesitas tener Claro. que de cierta manera es lo que te facilita la FORE, o sea, ya te da un medio de ahorro, de inversión diversificado y que te ofrece entre cierto rendimiento y cierto rendimiento. Oye, Dina, ¿y la FORE se puede retirar en caso, a ver, podemos tener algún imprevisto, ¿no? O sea, imagínate que tú eres una persona que lleva, porque digo, las cosas malas pasan, ¿no? Imagínate Claro. que llevas ahorrando desde los 20 años y a los 27 pasa algo y tienes que sacar el dinero. ¿Tiene penalización o cómo es el rollo? ¿O te dan lo que has generado? ¿Cómo funciona? Mira, hay dos temas. El ahorro voluntario lo puedes retirar y el ahorro que te dan como una prestación laboral depende de ciertas características. Lo puedes retirar si te vas a casar, o sea, puedes retirar una cantidad si te vas a casar, puedes retirar una cantidad para otras ¿A pagar un eventualidades, hospital o cualquier cosa? para ciertas eventualidades. Y ahorita están discutiendo, sé que no me voy a meter al tema político, esta parte de ante la crisis poder retirar hoy por hoy una parte Una de tu cantidad. afore para enfrentar la crisis. Wow. O sea, por desempleo. Es lo que se está discutiendo al día de hoy. Ok, mira, y por aquí también estoy viendo otra pregunta. ¿Cuáles son las mejores afores para invertir? Yo creo que ya al final del día uno se tiene que meter a investigar, ¿no? O sea, tienes que ver porque hay muchísimos productos. Yo lo compararía eh, con elegir un plan tal vez de teléfono. Digo, no es lo mismo, Exactamente. Es lo pero justo mismo. de decir, a ver, esto me da esto y pago tanto. O sea, es igual, hay que meterse. Yo creo que hay bastantes opciones, ¿no? Y es esta parte de ser un consumidor informado en todo. O sea, de entender lo que estás comprando y creo que fue Fer la que lo dijo hace unos minutos, de entender que nadie te va a cuidar a ti, que el que se tiene que cuidar a ti eres tú mismo, de tomar las mejores decisiones. Ya sea que vayas a comprar un teléfono celular, un plan celular, una lavadora, un plan de ahorro para el retiro por medio de una FORE, tienes que estar informado de los pros y de los contras que cada opción tiene. Tienes que leer. O sea, se los voy a poner muy fácil. Sabemos más de la selección mexicana de fútbol de lo que sabemos de las afores. Nos dedicamos más tiempo a googlear qué hace el gran influencer del día de hoy y con quién sale, con quién nos salió o cualquier cosa de lo que le dedicamos a leer sobre cuáles son los pros y los contras de todas las decisiones de consumo, de inversión que hacemos. Y vaya, empezando porque está mal eso. O sea, tenemos las prioridades un poco mezcladas. Es que tenemos que poner en formato las afores como hasta las mejores familias. Y así, si hay drama, ya hay sangre y todo, ya vamos a entretenernos. Que se maten. Esta es la mía. Entonces creo que ya estaría. Pero sí, es que da flojera, pero pues tienes que. Es como ir al gimnasio o comer saludable. O sea, siempre va a ser más fácil comer en el fast food, o siempre va a ser más fácil no pararte de la cama, o sea, implica un esfuerzo que tienes que hacer porque te va a traer un beneficio a la larga. 100%. 100%. O sea, y digo, y sobre todo para los jóvenes, estos temas son completamente aburridos, son temas que no quieren hablar, es como cuando te llega la boleta de calificaciones, que no la quieres enseñar, no quieres decir absolutamente nada, ¿no? Yo sé que es complicado, pero sí es importante, amigos, sí es bastante importante que ahorren, ¿no? De la misma forma que es importante un seguro médico, o sea, hay cosas en las cuales tenemos que gastar y no nos gusta, ¿no?
O sea, pero se tienen que preocupar por el yo del futuro, muchachos. Eso es lo que yo diría al final, ¿sabes? O sea, preocúpate por tu yo viejito, preocúpate por tu futuro, que tal vez lo veas lejano, pero no. El tiempo pasa rapidito, ¿eh? El tiempo se va bastante, bastante rápido. Se los pueden recordar todos los días sus recuerdos de Facebook, muchachos. Ustedes pueden ver absolutamente diario cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, preocúpense por su yo del futuro. Yo creo que eso es, digo, al final lo que les queremos dejar aquí, ¿no? Hay muchos planes, llámese una Afore, llámese como se llame, ¿no? Pero sí preocúpense por su yo del futuro que se los va a agradecer. Y en el que quieres tener una buena vida. Uh-huh. O sea, no es solo tu yo del futuro, quieres que tu yo del futuro viva despreocupado, desahogado, pudiendo cuidar los temas de salud que a todos nos salen con la edad. O sea, creo que, o sea, quieres tener un yo del futuro feliz. Claro, y sobre todo, hay gente en este momento en donde estamos encerrados, que estamos en pandemia, que está disfrutando su dinerito, que sabes, o sea, que sí se preocupó y que puede estar tranquilo en su casa, ¿no? Eso es una de las ventajas. Yo tengo otra pregunta, Dina. ¿Cómo está el rollo de lo que ahorras en el IMSS y el ISSSTE? O sea, tú aparte te puedes hacer una Afore voluntaria y cobrar doble, ¿no? No, o sea, o sea, en el 97 hubo, y espero no estarme equivocando, pero en el 97 hubo un cambio sísmico. O sea, antes del 97, todo el dinero que todos ahorraban se metía en una gran, imagínate, en una gran bolsa, y cuando te retirabas iban sacando esa gran bolsa. A partir del 97 hay esta reforma en donde se crean las Afores y tú vas aportando en tu pequeña cuenta individual. Y lo que tú recibes al final o sea, en el momento que te retires o en estos retiros parciales que puedas hacer por algún tipo de situación eventual, tiene que ver con lo que tú ahorraste en tu cuenta individual. O sea, en el 97 hay la gente que, o sea, sus papás, a lo mejor gente un poquito más grande que yo, entraba en el régimen anterior. Pero hoy por hoy, tú recibes en tu retiro la cantidad que tú ahorraste a lo largo de tu vida, con los rendimientos, con las aportaciones patronales, con lo que te puso el gobierno, etcétera, etcétera, pero en base a lo que tú juntaste en tu cuenta individual. Ok. Ok. Fíjate que a mí algo que creo en lo personal que sirve mucho, y creo que esto es porque veo que la gente sigue preguntando, ¿qué Afore? ¿Qué Afore? Y así como la respuesta correcta, yo creo que todos los problemas son mejores cuando los hablamos. Y creo o sea, que el problema cultural que tenemos en la visión con el ahorro y todo, podría ser mejor si nos tomamos ahora sí la tarea de empezar a hablar con nuestros amigos y nuestros seres queridos sobre estos temas para tener una información colectiva, para poder realmente intercambiar ideas y poder analizar desde diferentes cabezas cuáles son las mejores opciones. Creo que, o sea, eso es como las cosas que yo puedo recomendar, porque a veces veo que las Afores son como invertir en la bolsa, ¿no? De que si a veces sigues también el consejo muy específico de alguien, tú no sabes cuál es su estrategia. Entonces, si sigues si sigues su consejo sin conocer su estrategia, es probable que no tengas el mismo resultado que esa persona, que no sepas cuándo salir, cuándo entrar. Eso es en la bolsa, es independiente. Pero creo que en el momento en el que te pones a hablar de bolsa, de afores, de planes de retiro, de hasta estrategias, ¿no? Una estrategia es qué porcentaje voy a separar, cuánto voy a asignar para inversión, cuánto voy a asignar para retiro, cuánto voy a asignar para... O sea, eso es una estrategia financiera. Y en el momento en que empiezas a preguntar y empiezas a escuchar otras perspectivas, puedes tú configurar una estrategia propia que sea más coherente y más redonda. Entonces, o sea, del foro es como de la parte que yo me quedaría de uno ver el retiro como un ejercicio, donde puede que para unos sea el tema más interesante y más divertido, como para unos hacer ejercicio es su razón de ser y estos sádicos les llaman crossfiteros, y hay otros que pues nos cuesta muchísimo trabajo y nos parece aburrido hacer ejercicio, pero todos tenemos que hacer ejercicio. El segundo, el no verlo como un gasto, verlo como una inversión, porque tú cuando ves un gasto, o sea, un gasto es voy y me echo una chela. Bueno, estoy invirtiendo tal vez en mi lonja, ¿no? Pero no estoy realmente invirtiendo, es un placer que tiene o sea, es el placer, no más por el placer, no me va a dar
a la larga algún beneficio. Entonces creo que también en cuanto empezamos a ver estos mecanismos como una inversión, que es una forma de cuidarme en el futuro, también duele menos el estar como que aportando. Y yo creo que sí es sentarte, o sea, porque yo creo que a partir de que yo me senté con mis amigos, y creo que eso es lo bonito de este foro, o sea, los que están en este foro es porque obviamente les interesa este tema, es porque obviamente les apasiona tanto que están decidiendo un viernes a las 11 de la mañana tomarse una hora para escucharnos, estén de acuerdo o no con nosotros porque quieren saber más. Entonces yo les diría, sean embajadores, o sea, sean embajadores de este tema y agarren a sus amigos, que chance tienen un amigo responsable como yo, y pregúntenle, ¿cuál es tu plan? Porque que te hagan esa pregunta hace que algo se active en tu cabeza. Y chance si no se activó cuando te la hicieron a los 24, a los 34 sí se va a activar. Entonces, para mí es lo valioso de haber hecho ese meme, o es lo valioso de haber hecho ese video viral, que a mí me obligó a tener conversaciones que no había tenido antes y están obligándome a tomar una acción más saludable en torno a mi persona y mi futuro. Y a fin de Completamente cuentas, de acuerdo. entender que entre antes empieces, menos doloroso tiene que ser. Entre antes empieces, más fácil es. Y digo, Yo o creo sea, que, normalicemos el ahorro, ¿no? claro. Sí, Que hashtag no sea, normalicemos el que no ahorro. que no sea la excepción. Tal cual. Que no sea la excepción. La única estadística que encontré sobre millennials de ahorro para el retiro, que habla que solo 24, no es en México, pero vamos a ponerlo como un parámetro, solo 24% de los millennials han pensado en ahorrar para su retiro. Yo creo que dice muchísimo. Entonces, así como nos preocupamos por tantísimas otras cosas que son importantes para la vida, o sea, preocupémonos por nuestro retiro, aprendamos más, o sea, las Afores son un instrumento a la mano ya diseñado y literalmente fácil de entender y de acceder a ellos. Y a lo mejor es momento que todos nos preguntemos cómo quiero vivir cuando sea grande. ¿Cuál es el tipo de vida que quiero vivir? O sea, ¿cuál es la calidad de vida? Deja los años, que eso también es un tema, porque si vamos a vivir más años, vamos a necesitar más dinero, pero dejamos a un lado ese tema para otro foro. ¿Cuál es la calidad de vida que quiero vivir en mi retiro? Y entonces Oye, una pregunta, a ver, porque las cosas malas pasan, ¿no? Si te mueres, ¿dónde queda ese billetito? ¿Lo dejas hacia alguien? La gente, o sea, se hereda tu Afore, Ok. o sea, no se pierde, no, nadie se queda con ella, sigue siendo tuya y de tus herederos. Muy bien. Esa cuenta para el retiro que tienes. Okay. Oye, Fer, tienes aquí una pregunta para el experto de comunicación en redes sociales. Dice por aquí Nadia Camarillo. ¿Cómo lograr que un tema intangible como es la pensión y el ahorro se posicione como algo importante en el hoy, o sea, en digital, vaya? Yo creo que precisamente lo que está haciendo este foro, o sea, es de repente si tú mantienes este tema y dices, nada más lo pueden tocar financieros, nada más lo pueden tocar expertos, nada más es para nosotros, lo haces de élite, así de una élite, y nada más ellos pueden hablar, entonces parece inaccesible para el resto de nosotros. Y es como, no, pues no soy experto, no me meto. Pero todos manejamos dinero, todos esperamos que todos lleguemos a poder retirarnos a esa edad. Entonces, en el momento en el que nos abrimos a que otras voces entren y lo ataquen de diferentes perspectivas, porque yo entiendo que hay gente que es muy, muy sobria, y hay gente que no le gustan los chistes y no le gusta el humor, está bien. Hay generadores de contenido que van a poder abordar el tema para ellos. Y hay gente como yo, donde tipo a mí algo que me frustra mucho a veces de ver contenidos de expertos financieros, es que es gente inteligente, que planeó todo súper bien, o sea, que tenían este perfil desde morritos, o sea, siento que eran las personas que sacaban 10 y nunca se les olvidaba la lonchera. O que mienten con eso. O que mienten. No, y no se te olvidó la lonchera, yo estoy segura. Se me olvida todos los días. O que piensan que predicar con la perfección es la manera de hacer que otras personas tomen decisiones. Yo creo que predicar con la realidad y predicar con la vulnerabilidad y los errores. Exacto. Yo quiero escuchar más de o sea, así como quiero escuchar tips de Adina, que te respeto mucho y me encanta cómo tiene, o sea, porque sí tienes un approach más cálido, o sea, no me siento que me estás tratando como tonta cuando me explicas algo, sino siento que me respetas.
también quiero escuchar la historia de quien cometió todos los errores. 100%. Y creo que a veces somos muy duros y decimos, es que estos, ¿qué saben? ¿Qué les voy a aprender? Aprendes muchísimo del que se equivocó. Porque, muchísimo. y no solo del que se equivocó, del que tiene experiencias de vida diferentes. De ambos. O sea, del que viene de otros lados, del que no es financiero, del que no es matemático, del que no es perfecto, del que no tiene tal nivel socioeconómico. Aprendes de todos. O sea, lo que necesites. Yo creo que es el gran problema que existe hoy por hoy, que uno piensa que solo aprende de la gente que es como uno, cuando realmente uno aprende de justamente la gente que es diferente a uno. Porque para verte en un espejo y repetirte ahorra, 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 la verdad es que mejor platiquemos con gente que es diferente y veamos cuáles son sus experiencias de vida, cuáles son las estrategias que usaron que les sirvieron a ellos, que a mí también, siendo diferente, me pueden servir, porque querramos o no aceptarlo, todos somos muchísimo más iguales de lo diferentes que somos. De la gente que cuestiona por qué alguien que no es experto me puede hablar, la verdad es que tiene mucho más en común con nosotros de lo que tienen con cualquier experto, que generalmente, así por si quieren saberlo, todos los que predican con la perfección, particularmente, no son perfectos. Como lección de vida adulta. Ok, entonces también las instituciones tienen que ser un poco más empáticas con el lenguaje, ¿no? O sea, tienen que bajarle 5 rayitos para que todos podamos entender. Sí, absolutamente. Para que todos, o sea, que al final del día, pues los que van a ganar lana también son ellos. O sea, la Afore también gana. No, evidentemente. Pero ahí los que son expertos en comunicación, justamente les regreso la pregunta a ustedes. O sea, ¿cuál es, independientemente de cuál es el tema, si el tema es el retiro, si el tema es las vacunas, si el tema es las estrategias de sana distancia, no es el mensaje, o sea, es el medio por el que se comunica y la manera en que se comunica lo que lo hace muchísimo más efectivo. Claro. Digo, en eso son expertos ustedes, yo que les voy a platicar. Pues es que justo lo que dijo Jero, normalicemos el ahorro, o sea, normalicemos esto. En el momento en el que yo veo que un DJ me está hablando y un músico me está hablando de ahorro, si yo soy músico, digo, a ver, brother, yo te admiro a ti, te respeto a ti, me estás hablando de este tema, te voy a hacer caso, porque te admiro y te respeto. Entonces, creo que necesitamos a más gente en este tema y que, o sea, el problema, abordarlo con cuantas herramientas tengamos a mano. Miren, yo lo que sí les puedo recomendar es que busquen en Facebook @ahorra que puedes, que es información bastante chida, y seguir en Twitter a Amafore-MX, porque ahí se pueden estar enterando de cosas bastante cool, bastante chidas, con las que ustedes pueden entender un poquito más ¿no? Porque la realidad es que es difícil, o sea, hay ciertos temas, por ejemplo, en el tema político, de repente uno se mete a escuchar radio y con los expertos y hay veces que no entiendes nada porque hablan como si todos, o sea, como si estuvieras al día de la agenda de absolutamente todo, cuando no lo es, ¿no? Entonces, yo creo que en estas páginas, Ahorra que puedes en FB, Ahorra Q puedes en FB y Amafore-MX en Twitter, ahí podemos darnos cuenta algunos tips chidos, información cool, yo creo que ahí se los recomiendo yo, que se metan ahí, vaya. A ver, y para cerrar, si se llevan una cosa de esta hora y cuarto que llevamos platicando, una cosa, ¿qué se llevan de esta conversación? Yo es eso, o sea, uno, que tengo que hacer esto como ejercicio, o sea, que tengo que darme el tiempo para investigar y hacer un plan, que tengo que generar una estrategia y que tengo que hablar más con mis amigos, porque si tú dijiste que de 40, 4 debían ahorrar y nada más son 2, entonces creo que tengo que suscribir a más personas a este canal y creo que tenemos que hablar de por qué no lo estamos haciendo para empezar a hacerlo. Absolutamente. Jero. Yo creo que debemos de ver desde el otro lado el tema del ahorro y de la inversión, porque al final del día es una inversión para tu futuro. O sea, como nos decía Fer ahorita, lo vemos, o sea, el invertir lo vemos como gasto, cuando no lo deberíamos ver así, lo debemos ver como algo positivo, ¿no? Y yo con lo que me quedo es con que no hay que perder el tiempo para invertir. O sea, el momento es ahorita, ¿no? Yo entiendo que a veces uno no tiene la mejor solvencia económica, pero sí debería ser una prioridad
antes que algunas otras cosas, el poder ahorrar, ¿no? Que de repente me va a quedar sin Netflix, pues chingón, pero tu viejito del futuro, ese va a tener la anita y ese tal vez contrate Netflix o lo que hay en ese momento, ¿no? Entonces, privilegiemos el ahorro, démosle prioridad, vaya, porque sí es bastante importante y justo hay que ponernos los pies en el futuro, ¿sabes? ¿Ok? Para que realmente podamos tener un retiro digno, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Yo me quedo con una cosa, con poner el tema del dinero en la mesa, en las mesas de las familias, en las mesas de los amigos, en las mesas, en cualquier mesa, en tu mesa mental, tenerlo y tener dos consejos. La primera es que cualquier cosa que suene demasiado buena para ser verdad generalmente es mentira. Y la segunda es que la responsabilidad de estar informados es de cada uno de nosotros. Perfecto. ¿Quieren que contestemos algunas preguntillas? ¿Quieren...? Es el momento, muchachos que nos ven, es el momento de que tiren sus preguntas. Dice por aquí Anonymous, es muy importante tu historial laboral y tu ahorro, porque ahí depende tu patrimonio y el de tu familia. Bueno, o sea, las afores no son como el que buró de crédito que toman en cuenta tu historial laboral. Las afores lo único que toman en cuenta es cuánto dinero está en. Si era por ahí la pregunta, es la cantidad de dinero que estás aportando a las afores. Ok. Gera, dicen, ¿qué tips diste sobre dónde consultar temas de ahorro? Otra vez vuelve a decir la red. Está fácil. Te metes a Facebook y te pones ahorra Q puedes. Es como ahorra que puedes, ¿no? En Facebook. Y en Twitter está amafore-mx. Ahí es lo más chido para que ustedes tengan información. Eloína Jiménez pregunta, ¿qué tipo de lenguaje puedo utilizar para que se interesen en el ahorro? Yo creo que utilizas el lenguaje que usa la gente con la que quieres hablar. O sea, si estás hablando con personas que son más serias, más sobrias, pues eres más serio, más sobrio, más en forma. Si estás hablando con personas que son más casuales, más con el humor, hablas con el humor. Si tu lenguaje es la música, o sea, te tienes que comunicar, es como cómo te comunicas con los franceses en francés. Claro, y que al final les haga sentido lo que les digas. Que se ¿Sabes? sienta O sea, auténtico. hay que saber, es que digo, parecerá muy cruel que digas, güey, ¿de qué vas a vivir cuando seas viejo? Pero es que es una pregunta bastante difícil y es bastante complicada y por eso te tienes que preguntar, ¿sabes? O sea, sí hay que preocuparse por el futuro, muchachos. Y a fin de cuentas también dijiste algo importante para el principio, no hablar con menosprecio. O sea, hablar de iguales, no hablar con menosprecio. Aquí hay una buena pregunta. ¿Cuál sería una forma exitosa de hacer marketing de un producto que es para el futuro y que además es intangible hasta que llega el momento del retiro? Tienes aquí que jugar mucho con el storytelling, porque ese es uno de los errores que tenemos comunes. O sea, si yo te digo, y lo vemos con el ejemplo del niño y los bombones, bueno, luego si quieren hablamos de eso, pero si te digo ahorita, te doy 100 pesos hoy o te doy 1,000 pesos en un año, es probable que me digas, dame los 100 pesos hoy. Sí. Y es como, dude, pero te voy a dar muchísimo más si esperas. Entonces, la forma en la que, porque esta es una forma en la que pensamos las personas, o sea, el querer o no, el ahorrar es un producto de nuestras, o sea, logramos envejecer y llegar a una edad adulta antes de que nuestro cerebro estuviera consciente que eso va a pasar. O sea, la evolución que hemos tenido como sociedad es más rápida que la evolución que hemos tenido física y cognitivamente. Entonces, a la hora de tener que, y esto se usa en marketing, tienes que contar una historia. ¿Cómo transportas a la persona emocionalmente a que sepa lo que es sentir allá? O sea, ¿cómo le explicas? ¿Cómo haces que Fernanda se visualice de viejita? ¿Cómo haces que tal vez yo, que ahorita no tengo hijos, visualice cuando tenga hijos cómo va a ser responsable de ellos y cómo no les voy a dejar esta carga que Jeru ya tiene esa conciencia, Guadina? Entonces, creo que esa es la parte importante y les recomiendo que investiguen el storytelling. Digo, hay un video interesantísimo en TED que se llama cómo hablar del futuro ahora, que a mucha gente antes de tomar decisiones de inversión los hacían pasar por un programa de envejecimiento facial, esto antes del Face App, etcétera, etcétera, y cuando te ves viejo dices, ah, caray, sí voy a llegar.
Fíjense que yo me iría a preguntarle a las personas mayores si tienen o no tienen y ver cómo están. Yo creo que ese sería el mejor ejemplo, ¿no? O sea, O, que te digan cómo vive alguien que sí tuvo una pensión y alguien que no lo tiene. de acuerdo, de acuerdo. Qué terror. Sí, señor. Dice Geru y Fernanda, ¿creen que las redes sociales puedan ser un medio? Esa fue la que leíste, ¿no? ¿Puedan ser un medio para dar a conocer el ahorro a través de personajes como ustedes? Pues yo creo que cada influencer, por ponerlo de alguna manera, o cada persona que tiene ahí vida en redes sociales, tiene un público diferente y la manera de hablarle, ¿no? O sea, habrá quien le hable a gente más joven, habrá quien le hable a gente de más hipster, ¿no? Por decirlo de una manera, o alguien más fresa, digo, no sé, yo creo que hay público para todo. Y esa es justo la palabra de influencer. A ver, yo sé que el influencer está mal vendido y lo odio. Creo que Geru y yo ambos preferimos referirnos a nosotros mismos como generadores de contenidos. Por eso llega y dice Geru, soy músico, no soy influencer. Y yo digo, pues yo genero contenidos. Pero se le dice ser influencer porque influyes en un nicho. Tipo, yo estoy muy consciente que le hablo a dos nichos y probablemente ustedes no sean, algunos de acá quizás llegaron por mis redes sociales, pero tipo, yo hablo mucho con chavitas, o sea, muchísimas mujeres de menos de 30 años a 18 años me ven como la tía joven y hermosa y guapísima, pero la tía cool que les da consejos. Entonces yo sí siento esta responsabilidad, por ejemplo, de pues tener estas conversaciones que quizás, al igual que yo, pues mi mamá no las tuvo conmigo, mi mamá jamás me habló de retiro. Entonces yo sí siento que debo informarme para despertarles esta inquietud. Y chance yo no soy la mejor, ¿no? Chance yo digo, bueno, te despierto la inquietud, ya te interesó, va, te redirijo con una Dina que te puede dar como que información más certera. O te redirijo a las páginas aquí de ahorra que puedes, para que te informes más porque yo no soy experta. Pero creo que sí puede ser, es como la entry drug. Creo que algunos de los influencers que no nos dedicamos a finanzas, podemos ser el entry drug para que nuestra audiencia se empiece a interesar. No, y aquí hay un tema, también el tema de ahorro para el retiro es diferente para mujeres y para hombres. Las mujeres generalmente vivimos más años, ganamos menos a lo largo de nuestra vida profesional, por lo tanto ahorramos menos, tenemos más pausas en nuestra vida laboral. Sí, el ser madre es una gran pausa que no se habla y deberíamos hablar más. Y por eso para las mujeres el tema del ahorro para el retiro tiene que ser aún mejor, aún estar mejor planeado para las mujeres. Sí, eso es rudo, sí tenemos que hablar porque además como mujeres está pasando algo que normalmente se considera que, o sea, culturalmente los mexicanos es como, o tu papá o tu esposo se va a hacer cargo de ti. Y eso está cambiando, o sea, y no era cierto también, o sea, muchísimo. Entonces creo que también con las mujeres tenemos que tener esas conversaciones entre nosotras. 100%, pero eso podríamos hacer otro panel de ahorro para mujeres. Fíjense, gente de la Amafore lo podríamos hacer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Amafore, gracias a Geru, gracias a Fernanda. Y estamos pendientes. Ojalá y esto les haya hecho pensar 5 minutos o 10 minutos o 1 hora y 20 de cómo podemos ser mejores y cómo podemos tener una mejor vida en esto que llama Geru nuestro yo futuro. Muchísimas gracias por abrir este espacio y quiero ver más de estos contenidos yo ahora. Absolutamente. Señores, gracias por haber sintonizado por acá. Nos vemos en nuestras redes. Fer, ¿cuál es tu Twitter, Fer? Me encuentran en todos lados como Fernanda Dudet o mis usernames son le-dudet, D-U-D-E-T-T-E. Ok, ¿tú Adina? @AdinaChel en Twitter y en Instagram. Y yo estoy como Geru. Pónganle Geru y ahí aparece. Mágicamente, ahorro para el retiro Geru. Bye. Chao, gracias.